Teníamos una mesa en el andén, no, en la vereda con mi esposa, y en esa mesa teníamos Biblias de diferentes idiomas y un gran letrero que decía información sobre el cristianismo. Nos encantaba hacer eso. Esencialmente fueron los musulmanes que empezaron a hacer eso por Dundas Square, un lugar en el centro de Toronto, y nosotros decíamos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo similar, pero para compartir información acerca de la Biblia, acerca de la cosmovisión cristiana? Y tuvimos varias conversaciones con personas de diferentes cosmovisiones religiosas del mundo. Y algunos han llegado hasta hoy a la fe y se congregan en sus iglesias respetuosas. Pero cuanto más hicimos esto, más nos dimos cuenta del estado de nuestra cultura canadiense. Una cosa es cuando estás ahí en la iglesia y creces en la iglesia, estás alrededor de cristianos y amigos de la iglesia. Otra cosa es cuando ya estás afuera del mundo, interactuando con todos. Cuando uno está evangelizando o proclamando la verdad en las calles públicas. No algo ajeno al resto del mundo occidental, la verdad lo que vemos es que nuestra sociedad era post-cristiana. Es decir, todavía tenía restos de la cristiandad aquí y por allá en nuestra sociedad norteamericana, pero estaba desapareciendo cada vez más. Nuestra cultura se ha estado alejando de los principios de las Escrituras, huyendo de las verdades de la palabra de Dios y avanzando hacia una dirección donde el hombre pudiera inventar su propia realidad. Y la verdad es que ya no estamos abordando una cultura de conocimiento bíblico. Esto es un hecho. En cambio, ahora nos enfrentamos a una cultura humanista y pagana que ha abandonado la autoridad de la palabra de Dios en favor del razonamiento autónomo del hombre. Y si tenemos lo que significa autonomía, que viene del griego autos y nomos, mismo, ley, ser un ley a sí mismo, no hace falta decir que los predicadores de las calles a menudo hablan lo que parece ser palabras ininteligibles para los transuentes que casi no comprenden los términos como salvación, pecado y vida eterna sin sincretizarlos con otras cosmovisiones religiosas. Y aunque tal vez esas palabras son más comúnmente entendidas en Latinoamérica, de todas maneras forman parte de una cosmovisión sincretista. Con el abandono de la verdad objetiva, el hombre ahora se ha hecho un hábito de crear su propia cosmovisión de estilo Frankenstein. ¿Todos conocen Frankenstein? Ese monstruo de diferentes partes. Sencillamente tomando prestado componentes de varias cosmovisiones. Pero lo más importante, tomando prestado los cimientos de la única cosmovisión que hace sentido de la realidad, la cosmovisión del cristianismo, el sistema de verdad al que él tan deliberadamente se opone, el hombre caído. A medida que las generaciones han progresado, ha habido una creciente brecha de comunicación entre la iglesia y el occidente. En parte debido al retiro de la iglesia de la cultura pública y su incomprensión del evangelio como privatizado en vez de comprensivo. Algunas de las comunidades cristianas que han tratado de resolver este problema han creído erróneamente que los cambios de Dios deben ocurrir en nuestras creencias o lenguaje, lo que lleva a varios cambios denominacionales hacia la aceptación, por ejemplo, del LGBT, la tolerancia del aborto, el apoyo al suicidio asistido, entre otros pecados públicos. Yo estoy presenciando eso actualmente en mi país. De alguna manera haciendo que la iglesia sea más sabrosa para el mundo. En un intento para adquirir el oído occidental han perdido su salinidad y que tiene uso para la sal que ha perdido su sabor. Sin embargo, no es nuestra convicción de la verdad revelada de Dios que tiene que cambiar. Eso sería el resultado de una iglesia apóstata, de la cual hay muchos hoy. La verdad, bien tristemente, yo soy un patriota de Canadá, yo amo mucho a mi país y quiero ver el evangelio transformar el país y mi cultura, pero Canadá se está convirtiendo en un cementerio para las denominaciones de iglesias. Sino que debemos entender la verdadera naturaleza de nuestra cultura y los puntos de contacto de la iglesia con el incrédulo para comunicarse e interactuar con el mundo de manera eficaz. Es solo por ser la sal y la luz del mundo, y como la Biblia lo define, preservando y promoviendo la verdad, que la iglesia puede esperar transformar una cultura perdida y apóstata. Es simplemente por la proclamación y aplicación del evangelio de Cristo no adulterado. Como el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, una vez preguntó, ¿cuál fue la actitud de la iglesia apostólica hacia el mundo? Tú eres la sal del mundo, no el caramelo de azúcar, algo que el mundo escupirá, no tragará. Como la Escritura nos instruye, no somos llamados a cambiar nuestro mensaje para poder atraer más gente, sino proclamarlo valientemente, audazmente, como lo hicieron los primeros apóstoles, como lo hizo la iglesia primitiva, mismo bajo persecución, y como lo hicieron los reformadores fielmente al buscar la restauración de la fe cristiana. Sin embargo, una de las razones por las que hemos luchado para comunicarnos eficazmente con el mundo es porque hemos operado como si todavía estuviéramos viviendo bajo un orden social cristiano. Como Pedro, por ejemplo, predicó a los judíos en Hechos 2. El versículo 41 lee, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. La mayoría de estos eran judíos que estaban familiarizados con los libros de la ley y los profetas, quienes tenían conocimiento del pacto de Dios y con Israel. En cambio, nuestra audiencia hoy en día es como los atenienses, a los que Pablo les habló en Hechos 17, en que después de predicar el evangelio, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron. Solo algunos llegaron a la fe en Atenas en comparación con los miles de conversos en Jerusalén. Un resultado esperado con una cultura que no tenía conocimiento previo de la palabra revelada de Dios o su pacto con su pueblo. Por lo tanto, para el propósito de este taller o ponencia, la pregunta que debemos responder es, ¿cómo podemos proclamar eficazmente el evangelio a los incrédulos en un mundo apóstata y posverdad lleno de numerosas cosmovisiones diferentes?
Mi objetivo esta tarde es enseñarte cómo conectarte con el incrédulo al compartir el Evangelio, ya sea ateo, budista, musulmán, sikh o hindú, aunque puede ser más musulmán, dado el Islam que está creciendo aquí en el país. Es una práctica que ha llegado a llamar construyendo puentes. Y lo que el término podría implicar es que las personas de diferentes cosmovisiones religiosas están simplemente aisladas una de otras sin tener nada en común, como islas separadas por el mar. Sin embargo, les explicaré que sí hay un base común, que hay algo que todos los hombres y mujeres tienen en común, un punto de contacto que la iglesia puede utilizar eficazmente al presentar el Evangelio de Cristo. Aunque yo he tocado esto antes en los ponentes anteriores, en los talleres anteriores, expondré algunos pasajes en Romanos 1 en relación a la proclamación del Evangelio y las conversaciones apologéticas. Acuérdense que la apologética, como le definí, proviene de la palabra griega apología de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, explicando por qué crees lo que crees, dando una razón por tu fe, una razón bien argumentada. También aplicaré la sabiduría proverbial como modelo para nuestras conversaciones de cosmovisión. Y al final espero que puedan comprender y aplicar el mismo método bíblico que la Biblia demuestra cuando proclamamos el Evangelio a toda la creación. Para ilustrar y para continuar con este tema de construyendo puentes, utilizaré la analogía de puentes para comunicar la naturaleza de la proclamación del Evangelio, comenzando con el terreno común que mencioné por primera vez, lo que se puede llamar el puente del conocimiento. Según Romanos capítulo 1, versículos 18 y 23, Pablo escribe a la iglesia de Romano declarando, siendo bien claro, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se le hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sería un vano intento para un cristiano intentar construir un puente de conocimiento entre el hombre y Dios. Y con esto me refiero a tratar de llevar a alguien a conocer a Dios, porque la verdad es, el puente ya se ha construido. De hecho, como atestigan los versículos 19 y 20, el hombre conoce a Dios claramente mediante la revelación natural, es decir, a través de su creación. Como el academista o comentarista Leon Morris escribe, estas palabras significan que el universo siempre ha llevado sobre él la huella de la obra del Dios. Aunque muchos traductores se refieren al mundo, el significado de Pablo es, por supuesto, el universo. El orden en los cielos y en la tierra da testimonio de Dios. Todo este universo poderoso siempre ha reflejado a su creador. Eso es lo que el cristiano y el incrédulo tienen en común. Ambos creen en Dios, excepto que difieren enormemente en cuanto al nivel de ese conocimiento. El creyente, el cristiano renovado, tiene un conocimiento íntimo de Dios a través de su palabra y por su relación con Cristo. Mientras que el incrédulo tiene un conocimiento simple de Dios, cual se deriva de la creación de Dios, incluso de él mismo, quien lleva la imagen de Dios. El comentarista Colin G. Cruz de The New Pillar New Testament Commentary sostiene que la lectura simple, que toda la humanidad tiene un nivel de conocimiento de Dios, fue la interpretación común de la iglesia primitiva, citando al padre de la iglesia San Crisóstomo, diciendo, ¿por qué? ¿Qué dirán los paganos en ese día? ¿Que te ignorábamos? También fue la creencia de los judíos del primer siglo, como se muestra en el capítulo 13 del texto apócrifo Sabio de Salomón, un texto judío alejandrino escrito durante el reinado de César Augusto. ¿Por qué entonces podría preguntarse las personas como los ateos niegan su existencia? ¿Por qué entonces las personas de otras cosmovisiones se oponen tan vehementemente al Dios bíblico, prefieren a los dioses de su propia creación? Aunque he tocado esto antes, por cuenta que tenemos tal vez nuevos visitantes, voy a tocarlo de nuevo. Versículo 18 afirma que con injusticia restringen la verdad, una supresión voluntaria de la verdad de Dios. Al final, entonces, no es un tema filosófico como si fuera una cuestión de filosofía y lógica, lo que impide que el hombre acepte la verdad del Evangelio. Es una cuestión moral. El filósofo ateo Thomas Nagel, por ejemplo, escribió, no solo es que no creo en Dios, y naturalmente que espero tener la razón en mi creencia, es que espero que no haya Dios. No quiero que haya un Dios. No quiero que el universo sea así. El impedimento a creer es en realidad la naturaleza pecaminosa del hombre. La inclinación a pecar y el deseo de pecar libremente. El verdadero Dios, por lo tanto, amenaza la autonomía moral del hombre, su búsqueda de decidir por sí mismo qué es el bien y el mal. Y como veremos pronto, este puente de conocimiento, este innegable conocimiento de Dios producido por la revelación de la creación, en realidad será nuestro camino más eficaz en nuestra proclamación del Evangelio. Pero si entonces no somos capaces de construir un puente de conocimiento entre el hombre y Dios, dado que ya está ahí, entonces nuestro trabajo como personas misionales puede describirse como demostrando al incrédulo que hay un puente, que él sí cree en la existencia de Dios porque vive de tal manera que presupone su existencia. La construcción de puentes en que participemos entonces, en relación al conocimiento, es la reeducación de la sociedad occidental, un proceso llamado por los teólogos como la reevangelización, mediante el cual demostramos que solo por la convicción cristiana podemos hacer sentido de la verdad, la dignidad humana, la justicia, la moralidad y todos los demás aspectos de la vida.
Esto nos lleva a nuestro próximo puente. El puente de la comprensión que difiere del puente del conocimiento, ya que esta última se refiere al conocimiento de la existencia de Dios, mientras que el puente de la comprensión se trata del entendimiento o realización en que el hombre vive y piensa de tal manera que presupone la existencia de Dios. Estamos mucho más involucrados en esta forma de construcción de puentes porque podemos desafiar al no creyente, al incrédulo, en varios aspectos relacionados con la vida cotidiana, como por ejemplo, asuntos relacionados con la familia, la sexualidad, el matrimonio, la vida, la justicia, entre otros. Esta dinámica apologética, cual implica una crítica interna de la cosmovisión del incrédulo y una presentación positiva del Evangelio, se deriva de la Biblia, cual nos proporciona las instrucciones necesarias sobre cómo interactuar eficazmente con el incrédulo. Lo mencioné en una sesión anterior y lo volveré a mencionar otra vez, pero esta vez voy a incluir más detalles y explicar cómo trabaja este método. Si nos dirigimos a Proverbios, capítulo 26, versículo 4, leemos: no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Este versículo de la literatura de sabiduría no significa, como algunos comentaristas podrían sugerir, evitar la conversación con los incrédulos. Esa es la razón por que algunos han descartado erróneamente conversaciones intelectuales con ateos, mormones, musulmanes, etc., percibiendo que el pensamiento intelectual es una vanidad. Es una mentira. En cambio, lo que significa este versículo es no involucrarse con el incrédulo en sus propios términos de razonamiento, porque al contrario cometerás las mismas falacias que el incrédulo está cometiendo. En otras palabras, como cristiano, no puedes pensar como piensa un humanista secular para presentar su caso por el Evangelio, porque pensar como un humanista secular desde un lugar de neutralidad es razonar en la oscuridad, según los patrones de este mundo, y por lo tanto, el Evangelio se verá como una tontería, una necedad, de acuerdo con la cosmovisión humanista secular. Debemos darnos cuenta de que no existe el razonamiento neutral o el terreno neutral en respecto al pensamiento humano. Es ya sea sujeto al señorío de Cristo o establecido en contra del gobierno de Cristo como resultado de la naturaleza pecaminosa del hombre. Por lo tanto, para presentar y defender el Evangelio es necesario hacerlo desde una cosmovisión claramente bíblica, desde un razonamiento que está enraizado bíblicamente en la mente de Cristo. En otras palabras, nuestro razonamiento que está enraizado en Cristo debe comenzar con la autoridad de las Escrituras, porque la alternativa sería comenzar con la propia autoridad fingida humana, poniendo la palabra del hombre contra la palabra de Dios, en vez de permitir que la palabra de Dios deforma cómo vemos e interactuamos con su mundo creado. Sin embargo, cuando criticas la cosmovisión de la otra persona, y con esto no nos referimos a un etiquetado irrespetuoso de sus creencias, sino que demostramos gentilmente la futilidad de su cosmovisión, ahí es cuando es apropiado pararse temporalmente sobre las presuposiciones del incrédulo para el bien del argumento. En pocas palabras, no está siendo neutral, sino más bien apoyándote en los fundamentos intelectuales del incrédulo para demostrar sus deficiencias cuando su cosmovisión se sigue consistentemente. Eso es lo que significa Proverbios capítulo 26, versículo 5. Responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. Ahora, ¿quién es el necio? El negador de Dios. El ateo descrito en el Antiguo Testamento como el negador de Dios es el necio. Ahora, podría esto parecer como un poco teórico, pero no tan práctico. Considera esta analogía de lentes para ayudarte. Digamos que hay dos hombres con gafas caminando por el Gran Cañón en un caluroso día de verano. Digamos que uno se llama Bob y el otro Larry. Nombres obviamente bien canadienses. Las gafas de Bob no son su nivel de prescripción y por lo tanto su visión está distorsionada, mientras que las gafas de Larry funcionan bien y puede ver claramente. Cuando se acercan a un precipicio, Bob, con su visión distorsionada, grita: mira, es un lago, vamos a refrescarnos un poco, confundiendo el azul del cielo con un cuerpo de agua. Larry, sin embargo, responde diciendo: si quieres meterte al agua, no volverás a subir, eso es un precipicio, no un lago. Aplicamos Proverbios capítulo 26, versículo 4 a esta analogía. Recuerde que dice: no respondes al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Lo que el escritor, el rey Salomón, quiere decir es que Larry no debería quitarse las gafas y ponerse las gafas de Bob, cual tiene una prescripción incorrecta, para mostrarle lo que hay ante ellos es un precipicio. ¿Por qué? Porque él verá lo que Bob ve, lo que parece ser un cuerpo de agua, en imagen distorsionada. En cambio, lo que Proverbios 26, versículo 5 indica es que Larry puede probarse temporalmente en las gafas de Bob para demostrar que su visión está distorsionada. Y como resultado no puede ver el precipicio con suficiente claridad. Larry puede entonces pasarle sus lentes a Bob para que él lo vea por sí mismo, y fingiendo que la prescripción de Larry coincide con las especificaciones de Bob, que el cuerpo de agua es en realidad el cielo y que la tierra no termina en la costa, sino que cae abajo como un precipicio. En esencia, su apologética, su apología, su defensa, su razón por su fe, no se basa en los fundamentos del razonamiento del incrédulo, es decir, el razonamiento caído, corrompido por el pecado, sino en las Escrituras, la única interpretación autoritaria de la creación. Solo entonces puedes defender y promover el Evangelio con fidelidad. Pero para refutar el razonamiento del incrédulo,
primero debe proporcionar una crítica interna desde dentro de la cosmovisión del incrédulo para demostrar su futilidad. Cambiemos un poco de escenario ahora. Digamos que Bob responde diciendo, creo que tus lentes están mal, no creo que haya un precipicio ahí, a pesar de poder verlo. Esto es a menudo el caso del incrédulo, cual nos recuerda que no somos los que llevamos una convicción al corazón de los hombres, somos solo los mensajeros, mientras que la obra del Espíritu Santo es la de la regeneración. ¿Cuáles son algunos ejemplos de este modelo bíblico de conversación? Consideremos primero el ateo. En lo que respecta a la existencia de Dios, el ateo afirmará que el universo no es más que un universo frío y impersonal, orientado por la probabilidad aleatoria, como dijo Carl Sagan. El cosmos es todo lo que hay, todo lo que era y todo lo que habrá. Pero ¿cómo espera explicar, desde una cosmovisión naturalista, cómo llegó a ser su autoconciencia? ¿Cómo espera explicar cómo la conciencia llegó a ser de la no conciencia por probabilidad aleatoria? ¿Cómo puede explicar cómo surgieron los organismos vivos de los materiales no vivos? En este punto de la conversación aún no estás presentando el Evangelio, obviamente, sino que estás demostrando cómo la cosmovisión naturalista no explica el origen de la conciencia humana. Una vez que le muestres al ateo que su cosmovisión no se corresponde con el mundo real, tendrás la oportunidad de presentar la cosmovisión bíblica en su lugar, como la única cosmovisión que se corresponde con la realidad. Y esto implica demostrar a partir de las Escrituras que el Dios personal y soberano creó el universo, la vida, la conciencia humana. Ahora, el ateo puede comportarse como Bob, negándose a aceptar la verdad, insistiendo en abrazar su condición orientada por la probabilidad aleatoria, o puede, por la obra del Espíritu Santo, abandonar su ateísmo y convertirse a la cosmovisión cristiana, rindiendo su vida a Cristo Jesús. Lo importante es que hemos sido fieles en dejarlo sin excusa al testificar de la verdad. Consideremos ahora un humanista secular, que es como el ateo, parecido, pero en lugar de contentarse con sus creencias privadas, busca aplicar esas creencias a la sociedad. El secularismo se define como una cosmovisión atea y materialista que aboga por una sociedad pública libre de la influencia de la religión. Ahora, el humanista secular, que a menudo se encuentra argumentado a favor de la igualdad, estaría de acuerdo con el cristiano en que todos los hombres y mujeres son iguales. Pero si fuera consistente con su cosmovisión, admitiría que la evolución darwiniana no proporciona las bases para la igualdad. En cambio, la teoría de la evolución de Darwin dio poder al racismo, al antisemitismo, la segregación racial, el holocausto como un experimento darwiniano. Grupos de personas quienes se consideran superiores a otros grupos de personas. Todo porque la evolución sugiere que algunos están más evolucionados que otros. Fue Friedrich Nietzsche, filósofo y ateo alemán, quien escribió: la igualdad es una mentira creada por personas inferiores, quienes se organizan en manadas para dominar a quienes son naturalmente superiores a ellos. La moralidad de los derechos iguales es moralidad de manada y debido a que se opone al cultivo de individuos superiores, conduce a la corrupción de la especie humana. ¿Sabes quién influenció a Nietzsche? Él influenció a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. En tal caso debemos explicar que lógicamente el humanismo secular no proporciona las bases para la dignidad humana, porque su marco naturalista solo sugiere que no somos diferentes a ninguna otra forma de vida, incluyendo la de una cucaracha. Cuando logramos demostrar que el humanismo secular no proporciona las bases para la igualdad y la dignidad humana, y en cambio lo socava, y en cambio que el ateísmo ha resultado en los muertos miles en la historia, podemos presentar la cosmovisión cristiana como la única cosmovisión que proporciona las bases para la igualdad y la dignidad humana. Pasemos ahora al musulmán, como un breve reviso en lo que hemos tocado en el taller antes del pastor José Sandoval. El musulmán, que es claramente opuesto al ateísta en el sentido de que cree en Dios, pero aún se diferencia mucho del cristiano, que sostiene una cosmovisión falsificada. Si recuerdas, cuando se trata de la existencia de Dios, los musulmanes mantienen la doctrina de Tawhid, cual, derivado del Corán y de la Sunna, las tradiciones de Mohammed, enseña que Dios es absolutamente uno. Y esto está enraizado en Sura 112, aya 1 a 4 del Corán, cual dice: di, Él es Alá, uno, Alá es el absoluto. No engendró ni fue engendrado y no hay nada ni nadie que sea semejante a Él. La doctrina de Tawhid es contradictoria con la doctrina cristiana de la Trinidad, donde se describe a Dios como un ser y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, dado que el Corán y la Sunna enseñan Tawhid y su Dios es descrito esencialmente como una singularidad inconocible. Alá es esencialmente ininteligible para la mente humana, inaccesible, dado que no existe una posible semejanza entre el hombre y Dios y por lo tanto permanece desconocido en su unidad aislada. Deberíamos entonces preguntar lo siguiente según este modelo apologético. Preguntar a nuestro amigo musulmán: ¿cómo se debe entender el Corán si se trata de la revelación de Alá, dado que ningún lenguaje humano es lo suficientemente adecuado para comunicar información de una singularidad aislada quien es completamente otro del mundo creado? Además, el hombre es un ser relacional, mientras lo mismo no se puede decir de la singularidad aislada dentro de la teología islámica. Después de todo, sí, antes de que se crearan el espacio y el tiempo, no había nadie con quien Alá pudiera relacionarse para ser un ser relacional. ¿Cómo puede un Dios no relacional crear un hombre relacional? Es esta crítica lo que nos permite presentar al Dios triuno de las Escrituras, quien es un ser relacional y por lo tanto inteligible para nosotros, porque el hombre es creado a imagen de Dios, algo que no está sustentado por las creencias islámicas. Consideramos ahora una discusión con un hindú.
El hindú cree en una cosmovisión unista, es decir, una cosmovisión en la que no hay distinciones entre el creador y la creación. Solo una combinación de lo divino, infinito, con lo finito y temporal. Todo es Brahman y Brahman es todo, el Dios impersonal del hinduismo, el cual se extiende a toda la realidad y por lo tanto el hombre lleva la chispa de lo divino, la identidad Atman Brahman, ellos lo llaman. Es por esta razón que los hindúes enseñan a ser indiferentes cuando se trata de cuestiones de moralidad, porque todo es Brahman y Brahman es todo. Regando una taza de té caliente, por ejemplo, sobre la cabeza de una persona no puede ser malo si somos consistentes, porque es simplemente una extensión de Brahman siendo regado sobre otra extensión de Brahman. En otras palabras, todas las cosas son una manifestación del Dios impersonal que impregna toda la realidad y por lo tanto no existe el bien o el mal. Sin embargo, el hindú en realidad no vive de esa manera. Vive de una manera que presupone una ley moral. Y aunque puede que no la mantenga de manera consistente, tampoco la ignora por completo en su vida ordinario, diario. Quizás él sea indiferente que se riegue una taza de té caliente sobre su colega, pero se enfurecería si alguien le hiciera lo mismo a él. ¿Por qué el hindú no vive las implicaciones de su cosmovisión si seguido consistentemente? ¿Por qué Dios ha colocado la ley en los corazones de los hombres, pero las personas todavía lo niegan? El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 27, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. La verdad, todos los hombres creados tienen en su corazón la ley de Dios. Me parece fascinante que en el Bhagavad Gita, una de las escrituras de los hindús, encontramos amplia evidencia de que los hindús tenían una inclinación moral, a pesar de que el guerrero Arjuna estaba siendo persuadido por su falsa deidad Vishnu en la historia en abandonarla. Cuando se enfrenta a una guerra contra sus propios parientes, Arjuna lamenta: si matáramos a estos asesinos, el mal como él de ellos se aferaría a nosotros. Incluso si ellos, dominados por la codicia, son ciegos a las consecuencias de la destrucción de la familia, de las amistades perdidas en la traición, ¿cómo no podemos comprender que hay que apartarse del mal? El hinduismo no puede hacer sentido de la moralidad, no puede hacer sentido del bien y del mal, y dado que el sistema de castas es una enseñanza claramente hindú, esencialmente tiene dos clases de castas o clases sociales, en que simplemente tiene que cumplir con las responsabilidades de su clase y no importarle en el moralismo. La verdad, no pueden justificar intelectualmente por qué el rechazo del sistema de castas es incorrecto hoy en día por el gobierno. Cuando en un universo panteísta donde todo es Dios y Dios es todo, no hay tal cosa como el bien y el mal. Todo es esencialmente relativista y subjetivo, pero sabemos como seres humanos racionales y lógicos que la verdad es absoluta, que la moralidad es absoluta, y que sugerir que todas las cosas son relativas, lo que es cierto para mí puede no ser cierto para usted, viola la ley de la no contradicción, una de las leyes de la lógica. El hinduismo, por lo tanto, requiere un completo abandono de la lógica y la racionalidad para aceptar sus doctrinas, pero el hombre no puede abandonar su intelecto porque es creado por el verdadero Dios como un ser intelectual, racional y moral. Hay varias críticas internas que podemos proporcionar para las diferentes cosmovisiones religiosas, pero esencialmente hay tres cosmovisiones categorizadas para ayudar a simplificar nuestra comprensión. Bueno, hay más como dos. Existe la cosmovisión cristiana, la cual es la única cosmovisión racional que hace sentido de la realidad. Y existe también la cosmovisión humanista secular, donde el centro de su cosmovisión es el hombre pecador y sus deseos caídos, y a que a menudo es ateo y agnóstico. Y luego está la cosmovisión humanista religiosa, donde el centro de su cosmovisión es nuevamente el hombre pecador, en cuanto que él es la autoridad, donde todo gira en torno a sus deseos caídos. Pero usted puede ser cualquier cosa, desde islámica, judía, hinduista, budista, sí, incluso una forma corrupta del cristianismo, donde Cristo no es el centro. Y si te estás preguntando acerca de las cosmovisiones Frankenstein que existen en nuestro mundo, estas también se pueden deconstruir de acuerdo con sus presuposiciones. Nosotros, en esencia, tenemos la tarea de construir el puente de la comprensión al demostrar que los seres humanos, incluso si se niegan a reconocerlo, siempre han creído en Dios, pero suprimen la verdad por su naturaleza pecaminosa. De otra manera pueden explicar un universo que se adhiere a las leyes de la racionalidad y la naturaleza. Después de todo, el hombre vive de tal manera que espera regularidad en la naturaleza. Espera que el lenguaje continúe teniendo significado cada día, que la gravedad sea continua y que no flote fuera de la tierra. Todas las mañanas que te despiertas no estás sorprendido que todavía estás en la cama y no estás ahí en el espacio exterior. Esencialmente el hombre vive de una manera que presupone un creador personal, porque la naturaleza sigue leyes y las leyes implican a un legislador quien gobierna la creación. Esto nos da confianza con firmeza para presentar el Evangelio con claridad, sabiendo que el hombre pecador ya ha sido revelado la verdad por la creación de Dios, y con la revelación especial de la palabra de Dios enfrenta la decisión de ya sea arrepentirse o continuar en sus caminos pecaminosos. Esto nos lleva al puente de la relación, y al igual que en el primer puente del conocimiento, no participamos en la construcción de una relación entre el hombre y Dios. Esto es un puente que fue construido por Cristo, un puente hecho de madera y clavos, la cruz sobre la cual ofreció su cuerpo como expiación por nuestros pecados. No es suficiente que un hombre o una mujer ore la oración del pecador para ser salvado. Una vez yo creí eso. Es insuficiente que alguien asista a la iglesia con regularidad para ser salvado. Es insuficiente para que alguien realice buenas acciones más allá de lo costumbre para ser salvado. El hombre solo puede ser salvado por la gracia de Dios, solo a través de la fe, no por buenas obras, no repitiendo algún ritual oral y no participando en actividades de la iglesia.
Aunque sí es necesario que profesamos nuestra fe, que servimos en la iglesia, que hacemos buenas obras, nuestra salvación no es basada sobre tales cosas. Habiendo trabajado como evangelista en las calles y misionero en el campo, aprendí dolorosamente que el hecho de que alguien diga la oración de pecador no significa que la persona realmente se haya arrepentido de sus pecados y que se haya rendido al señorío de Cristo. En cambio, en mi corta vida he presenciado más falsas conversaciones que genuinas porque la iglesia se ha establecido en una posición cómoda pero peligrosa en la que se proclama el amor de Dios sin la gravedad del pecado del hombre. La iglesia, en su esfuerzo por relacionarse más con la cultura, no solo ha prestado atención a la teología liberal y los comportamientos pecaminosos del mundo, sino que ha preferido presentar a Jesús como un salvador y no como un juez, dando una imagen a medias, en el mejor de los casos, y un ídolo hecho por el hombre en su peor. Mucho peor cuando no se considera la cuestión de las cosmovisiones, ya que todo lo que se puede comunicar de las Escrituras a menudo es mal interpretada por la cosmovisión del incrédulo. Para una conferencia sobre la proclamación del Evangelio, debes comprender qué es el Evangelio antes de poder presentarlo a un mundo incrédulo. Porque si lo presentas como algo menos o algo más que la enseñanza bíblica del Evangelio, fracasarás en sus esfuerzos para avanzar el reino de Dios. Y debes presentarlo bien. Este es el Evangelio, en pocas palabras. Creación. Dios creó a la humanidad a su imagen y le confió a él como sus representantes reales, como sus dirigentes, para adorar a Dios y a través de su cultivación de la buena creación de Dios, por la cual surgió la cultura. Caída. Adán y Eva pecaron, no solo por comer del árbol prohibido, sino por su motivación de ser como Dios, de una manera que no corresponde a una criatura. En otras palabras, de ser moral, existencial y epistemológicamente independiente de Dios, decidir por sí mismos qué es el bien y el mal, y ser los creadores de su propia realidad. La violación de la ley de Dios es la muerte. Y por medio de la ley mosaica se produjo una mayor conciencia del pecado, cual distinguió claramente al hombre pecador de su santo creador y Dios. Que nunca se olvide que la ley fue dada en parte para impedir que el hombre natural avance en su pecado y su depravación, pero también funcionó como un tutor o maestro de escuela, señalando a la persona que es el cumplimiento de la ley, el Dios hombre, el Hijo del Altísimo Jesucristo, quien tomó carne humana para no solo pagar por nuestra deuda de pecado en la cruz, sino también a través de su resurrección llevar la vida a los muertos y restauración a la creación de Dios, redención. El Evangelio es este: Jesucristo es Rey y Él reina soberanamente sobre toda la creación, y el hombre como sujeto creado debe arrepentirse de su pecado y someterse al señorío de Cristo para entrar en su reino, en donde un esclavo del pecado puede convertirse por la gracia de Dios en un hijo o hija adoptada o adoptado de Dios, redimido, transformado. Pero de lo contrario, si Cristo es rechazado, si el Rey es desafiado, el hombre será juzgado por Cristo, quien es el juez venidero, y será castigado eternamente de acuerdo con su propio pecado. El Evangelio, por lo tanto, no solo es aplicable a la persona, las buenas nuevas de la restauración en Cristo Jesús, y no solo es la salvación individual, también es algo aplicable a la sociedad, las implicaciones del Evangelio, porque el reino de Dios está avanzando y continuará avanzando hasta que cubra todo el mundo. Comienza como una obra de renovación en el corazón humano, y desde ahí se derraman todo lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Porque Dios no solo redimirá a sus portadores de imágenes, sino a toda la creación, incluyendo la civilización humana. El Evangelio que predicamos, las buenas nuevas que predicamos, es más que simplemente esperar en fila para el cielo. Es la redención del hombre y todo el cosmos, y el privilegio que tenemos de administrar la gracia de Dios al mundo. Qué gozo será volver a ver el Edén y caminar junto a Cristo en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Para concluir la sesión de esta tarde, indudablemente, la iglesia ha sido llamada a ser la sal y la luz del mundo. Salada, en la que empuja la perniciosidad del mal, el veneno del pecado por la preservación de la creación hacia atrás. Y brillando intensamente en su proclamación del Evangelio. La respuesta entonces a la creciente deriva entre la iglesia y nuestro mundo posverdad no es adaptarse a los patrones de este mundo como algunos lo han hecho, sino avanzar el reino de Dios por medio del evangelismo, la reevangelización y el discipulado. En nuestros esfuerzos por evangelizar a un pueblo pecaminoso, primero debemos entender que un cierto nivel de conocimiento de Dios está presente de todos nosotros, suprimido en el hombre natural por su naturaleza pecaminosa. También debemos comprender que nuestro trabajo no es hacer que conozcan a Dios, sino hacer que se den cuenta de que ya viven de una manera que presupone a Dios, una comprensión de ese conocimiento. En última instancia, sin embargo, no es el cristiano quien trae la comisión del pecado, sino el Espíritu Santo. En vez de eso tenemos la tarea de entregar las buenas nuevas del reino de Dios y, como demostré con el método apologético, de cerrar sus bocas, la boca del incrédulo, para que no tengan excusa para rechazar al el Señor resucitado. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 19, para cerrar. Ahora bien sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Que podemos testificar de la verdad audazmente en un mundo posverdad.